Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Holisticando. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy hablamos con una mujer realmente sorprendente por su propio camino y sorprendente por todo el trabajo que ella está haciendo desde el mundo holístico y desde el mundo académico. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a Aline Campos, una doctora que se ha dedicado durante muchísimos años, y ya nos va a contar, a todo el campo psicológico, específicamente en lo académico, pero que ha incursionado en el mundo holístico, y ahí tuve la oportunidad de compartir parte del camino, y hoy estoy realmente muy feliz, Aline, que estés con nosotros compartiendo tu sabiduría, compartiendo tu historia y tus historias. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Moni. Para mí también es un gusto el poder estar aquí contigo porque efectivamente nos ha tocado, ¿verdad?, convivir. Hemos ahora sí que cruzado historias, digo yo, ¿no? En muchos años de encuentros que pues marcaron mucho también el trabajo que ahora realizo. Definitivamente todo lo que tú haces en tu experiencia de vida y en tu experiencia de trabajo holístico, la verdad que pues ha abonado a lo que ahora me toca también seguir haciendo a mí, ¿no? La formación, tanto académica, de conocimientos, ¿no? A veces muy científicos en toda la formación de las especialidades que pues me ha tocado participar en mi formación, van enfocadas efectivamente a la clínica, pero van muy conectadas con la parte de la estructura del ser humano y tiene que ver con sus emociones, tiene que ver con lo que siente, tiene que ver con todas sus funciones cognitivas y entonces ahí es donde entra esta otra parte energética, ¿verdad?, en donde hace sinergia de vernos los seres humanos completos, pero no solo en el saber, o sea, no solo en que yo me sepa como que una lectura, ¿no? Y que tenga los conocimientos y ya, sino que yo los pueda vivir, que yo pueda sentirlos. Y yo creo que esa ha sido la experiencia, fíjate, en ir entendiendo estos conceptos tan clínicos, pero no nada más así tal cual de nombres, sino de irlos experimentando en la vida cotidiana, en lo que cada día nos va regalando, ¿no? Yo creo que así lo he entendido. Es muy, muy interesante porque todo tu camino, bueno, ha sido más que nada orientado hacia la familia en sí, el ejemplo de tu caminar con tu familia, muy, muy hermoso. Y ahora, digamos, de alguna manera, todos estos aprendizajes que hemos compartido, todo lo que has aprendido en otros campos dentro del holístico, ¿de qué manera puedes eh, integrar estas dos partes? No sé si tienes como alguna experiencia desde el campo de la psicología, cómo tú pudiste integrar esto y en qué aspectos enriqueció, si tienes alguna experiencia, tanto en el campo de la atención de pacientes como en tu propia vida, ¿no? Sí, claro. Pues mira, a mí me ha tocado un tema muy fuerte en mi historia personal y también en mi trabajo clínico. Me ha tocado la experiencia de partidas de seres muy queridos, muy, muy queridos, cercanos, muy cercanos y desde muy temprana edad. Entonces, esta experiencia del dolor cuando hay ausencias de personas muy significativas como mis padres que ya no están, curiosamente, ¿no? Unas cuñadas, mis tres cuñadas, han partido
han fallecido, algunos amigos muy cercanos también. Y entonces, y desde muy pequeña, estas experiencias yo creo que sí han marcado, ¿no? La historia de mi vida en el sentido de decir, bueno, ¿dónde están, no? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? Y todo lo que pues te genera este sufrimiento de sus ausencias. Y entonces yo creo que fue un motivo muy fuerte que me llevó a poder incursionar en la psicología, en el sufrimiento humano y conectarlo con esta parte holística de saber que lo holístico te da mucha paz, te da mucho equilibrio. Sí, yo creo que fíjate que eso fue lo que yo encontré, porque a veces no hay respuestas claras a los sentimientos que se van generando en una persona cuando ya no ve a esos pues seres que están contigo, ¿no? Que ahorita lo podríamos hasta como relacionar con esta pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Hay mucha gente que se está yendo de manera inesperada, ¿verdad? De manera inesperada, sin un ritual de decir adiós, ¿verdad? O sea, mucha gente que conocemos que se están contagiando y se están muriendo. Y entonces me viene a la mente esta experiencia que fue como una experiencia central en mi formación y poder acompañar también en la clínica a mucha gente que está viviendo estos duelos, ¿no? Claro. Como desde tu propio duelo, ¿no? Claro. Tu propio duelo, pero entender también que puedes acompañar al otro en su dolor, en su sufrimiento. Y en este acompañar en el duelo, de repente, dentro de este duelo, ¿qué cosas estás integrando para este entendimiento? Poder definir qué es lo que dentro de lo holístico estás tomando para esto, por ejemplo, hablaste del ritual, ¿no? De un ritual de despedida, y esto es algo maravilloso que se puede hacer en el momento en que uno no tiene forma de despedirse, ¿no? Y Claro, esto claro. es algo que se toma también desde el mundo holístico, desde la parte holística, en cuanto a diferentes tipos de rituales, diferentes tipos de formas, que desde lo energético das acompañamiento a esta persona que se fue y estás en contacto, por decirlo de alguna manera, con esta persona que se fue. No sé si Así me es. explico con la pregunta. Sí, claro. Pues mira, hay muchas, digamos, como técnicas que en mi trabajo, ahora sí que diario, me he como topado en ir creando, ¿no? Estos encuentros, estas sinergias totalmente combinadas, porque algo que yo sí pude identificar, por ejemplo, en algunos casos de acompañamiento, es que, por ejemplo, el hecho de traer la imagen de ese ser querido que ya no está, por ejemplo, el traer una foto, ¿no? Que es una de las técnicas que utilizamos, y poderle como recordar alguna historia de esa foto, de cómo se dio ese momento, ¿no? Con esa persona, el poder darle como un título, un significado a esa experiencia, lleva a la persona a poder reparar, a poder como unir precisamente algunos puntos que la hicieron sentirse feliz con esa persona y que además sigue persistiendo ahí. Aquí como la idea y el mensaje que buscamos es que aunque físicamente las personas no están, siguen internalizadas en ti. Claro. Y sobre todo en situaciones en donde puedes construir historias todavía con ellas a pesar de que no están. Entonces, cuando yo les digo el ritual, puede ser una foto, puede ser algún signo, un signo que pueda coincidir con ellos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho
de estos ejercicios que hacíamos contigo, de como pensar en el agua, pensar en la tierra, pensar en la lluvia, ¿no? Y entonces por ahí yo buscaba la luz, ¿no? Les decía, ¿qué elemento en algún momento puede ser como un motivo por el Como cual tú, conexión, ¿no? exacto, exacto, que tú puedas conectarte con esa persona, ¿no? Y Claro. entonces ahí lográbamos que pudiera escribirlo incluso, que pudiera expresarlo, y entonces a veces llevaban hasta como una vela, ¿no? Como el signo de la luz, la foto, hacer incluso hasta como escudo, un escudo personal o familiar en donde pudiera plasmar y rescatar algunas partes de esa historia. Y entonces de esta manera poder ir unir estas dos experiencias, ¿no? Por eso yo insisto que estas dos partes son sumamente integrales las dos. Claro. Lo holístico es algo esencial y lo tenemos que sentir, porque Ujú. si tú no lo sientes, no lo entiendes. Claro, claro. También al ser algo muy relacionado con lo energético, con lo que te genera de repente, no solo emocionalmente, sino en sensaciones, Exacto, en esa piel que se siente, ¿no? El tema por ejemplo, del ritual, ¿no? El claro, ritual es algo fundamental. Bueno, también en psicología, por ejemplo, en la rama de Jung, se trabaja claro, muchísimo la parte del ritual, porque el ritual conecta desde otro punto muy diferente que desde el análisis, ¿no? Y, totalmente. y justamente es esta conexión, como tú decías, a través de los elementos de los que estamos compuestos, ¿no? Desde Así la es. tierra, desde nuestro cuerpo, desde el sentir en nuestra piel, de repente visualizando el abrazo de esa persona que se ha despedido y o que no hemos podido despedir y que de repente la Ujú. estamos abrazando, o sentir desde la memoria del agua, la memoria de la sangre, ¿no? Sentir su memoria en el caso de, por ejemplo, cuando son los padres, los abuelos, que hay todo un bagaje de experiencias transmitidas a partir del agua, de la sangre, ¿no? Del ADN. Efectivamente. El transmitirlo a través del viento, o sentir simplemente, y que cada vez que sientas que hay viento y que te acaricia la cara, es esta persona que Efe- está dándote una caricia, o diciéndote algo en ese momento, o el fuego, como la luz, como la vela. Entonces, todo esto que integra una de repente una cosmovisión diferente, Ujú. eh, es como algo de muchísima ayuda, algo que puede dar significado a lo que la mente todavía no logra procesar, ¿no? Efectivamente, yo creo, fíjate que yo insisto mucho con las personas cuando vienen a la consulta. A veces, por ejemplo, dejan de hacer las cosas que hacían comúnmente con estas personas que ya no están por el recuerdo y el dolor que les genera. Y entonces yo les digo lo contrario, más bien es, haz esas cosas que Claro, a esa persona le agradaban, ¿no? Es decir, escucha esa canción, desde la comida que le gustaba, es decir, tú estás ujú, ahí precisamente haciéndole como que este homenaje, ¿no? A esta persona, exacto, y de saber que, conectando. exacto, Inmediatamente es un lazo que se fortalece, ¿no? Y no es ni una obsesión, ni mucho no, menos, sino que se fortalece esto que espiritualmente y energéticamente la persona necesita conectar para sentirse cerca, porque en realidad está cerca. así es, totalmente, y además es una manera de reparar Ujú, también, o sea, como que es una forma de poder aceptar que efectivamente sí hay tristeza, sí hay dolor,
pero se puede transformar. Ujú. Y yo Claro. creo que este es como el momento importante, ¿no? Esto que hablabas de los rituales, efectivamente yo les comento que sí es necesario hacer rituales familiares incluso. En la familia es tan importante los rituales, no hacerlos a un lado, Ujú. porque finalmente eso te lleva a esa unión, a esa comprensión con el otro. Y es Claro, necesario. claro. El ritual en sí, como el punto de unión, sin palabras, sin necesidad de entendimiento, sin necesidad eh, de estar siquiera tratando de hacer algo por, sino el ritual en sí mismo ya tiene un simbolismo, ya tiene un significado. Y estos rituales en cuanto a la despedida son muy, muy importantes. Justamente en estos días, particularmente he recibido la noticia de la partida de alguien muy, muy querido para mí en un momento, que fue una pareja Ujú, muy, muy querida. Y hacía 30 años que no lo veía, ¿no? ujú, Pero en el momento de enterarme de esto, fue como volver a esto, ¿no? A rememorar todas ujú. estas sensaciones, todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado, y como nos habíamos como, bueno, distanciado en países y en Claro, distancias físicas, y tampoco habíamos tenido contacto, ya luego surgió el ritual en sí de despedida, porque yo no me había podido despedir de él. No había tenido esta oportunidad de decirle todo lo que había significado para mí en mi vida. Entonces, ahí está este ritual de despedida que definitivamente, al ser a nivel energético, llega a donde tiene que llegar. Ni siquiera necesitamos sí, plantearnos hasta dónde va a llegar, ¿no? claro. Y eso es muy Sí, importante. definitivamente coincido contigo. Fíjate que el año pasado, no me acuerdo, creo que sí, sí supiste que mi papá fallece Ujú. y yo estaba precisamente en tu tierra, estaba en Buenos Sí, Aires recuerdo. y fui a un congreso, me tocó dar un tema por allá y bueno, fue devastador para mí, pues no poder estar en el funeral, en el Claro. entierro. ¿Y cómo me conecté con él? O sea, busqué un lugar especial allá, fui a un lago precioso, un lago muy bonito, no Ujú. me acuerdo ahorita el nombre del lugar, ¿El lago de y Palermo? fue, parece que sí, pero fue conectarme a ese lugar, ¿eh? O sea, estar precisamente muy identificada con él y seguir todo el funeral desde ahí, donde pues estaba mi familia y yo en este lugar con estos símbolos, ¿no? Con estos Claro. signos de un aire, soplaba un aire impresionante, llovió ese día, era un día nublado y veía el lago, ¿no? Entonces, incluso hasta unas palomas que se acercaron ahí. Entonces, Ujú. fueron signos muy representativos de despedida y que decía yo, bueno, no pude estar con él físicamente, pero ahí en esta forma pude yo, Estabas. estaba efectivamente, ¿no? Claro, claro. Pude Y conectarme una con él. una forma que nos podemos conectar, y de hecho hay muchas técnicas y muchas formas que han salido, y que he conocido, pero una de las formas muy poderosas de conectarse es a través del agua, porque el Exacto. agua se conecta con esa memoria, con la memoria de todo lo que es, y se conecta con nuestra propia agua, y en el caso tuyo, por ejemplo, siendo el padre, o sea, que está dentro de tu ser porque es parte de tu ADN y parte Ujú. indivisible y siempre está contigo, esto de poder conectarse a través del agua, de poder conversar con el agua y decirle todo como si fuera, como si estuviera Así ahí es, en ese poquito de agua que estás tocando o que estás viendo, ¿no? Y efectivamente. esto sana desde otros niveles. Ya después, la parte consciente de comprender, de entender todo lo que está pasando, es un proceso tal vez mucho más largo, ¿no?
así es, sí. Pero fue muy significativo para mí, fíjate, esa experiencia Ujú. y ahora el compartirla y poderla sugerir, ¿no? En muchas personas que a veces pues se quedan detenidas ahí y no poder como dejar ir, ¿no? O Ujú. descansar también a esas personas que pues que aman y que ya no están y el sufrimiento que les genera. Yo creo que aquí es donde tenemos que dar el Claro, paso, ¿no? De la transformación, de la fe, porque bueno, pues también la fe es muy claro. importante y es ahí donde entra esta conexión que te digo. Yo creo que la ciencia y lo espiritual no están peleados, al contrario, tienen que estar muy integrados en nosotros, Ujú. en los seres humanos. Yo creo que es Antiguamente fundamental. eran una parte integral, las dos. Ujú, Ah, claro, luego, en nuestra cultura occidental se dividió, se separó, pero claro. antiguamente estaban Así totalmente es. unidas, ¿no? Y bueno, Y creo que es necesario entenderlas desde ahí, ¿no? También, porque yo creo que es fundamental sentirnos completos. Si no, no entendemos muchas cosas. Yo creo que ahí es donde nos quedamos detenidos en nuestra vida, cuando claro. no logras hacer como esta conexión que es tan necesaria para la salud mental, es muy necesaria. Y esto me parece muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Me parece algo realmente importante porque hay muchos, muchos casos, muchas personas que están pasando por esto o Sí, que han ahorita, pasado claro. ahorita, claro. Entonces, se me hace algo muy, muy, muy fuerte poder compartirlo y poder apoyar a quienes necesitan hacer esto para que puedan conectarse de alguna forma y, y de repente también entender, porque bueno, todos tenemos que entender en este tiempo a través de esta confrontación con la muerte, así cara a cara, porque está detrás de cada puerta, ¿no? Así Entonces, es. empezar a entender lo efímero de la vida y empezar a Ujú. entender que no somos eternos, no somos como muchas veces creemos, sobre todo cuanto más jóvenes, más eternos nos creemos, Ujú. y que a mí no me va a pasar, y que a mi familia tampoco le va a pasar, y que a mi núcleo tampoco le va a pasar, ¿no? Y de repente Claro, claro. confrontarse con una situación así es confrontarte con un montón de cosas aparte de lo que significa esa muerte, ¿no? Totalmente. Yo creo que fíjate que toda esta parte holística también tiene que estar muy conectada con esta cultura de paz Ujú. que yo creo que necesitamos a nivel mundial actualmente. Yo creo que a pesar desde que, digo, hace 20 años se habla de cultura de paz, yo creo Ujú. que todavía nos falta mucho, mucho, mucho. Y sobre todo ellos plantean 4 pilares así como muy fundamentales que, insisto, tiene mucho que ver con lo holístico, porque ellos hablan de que tienes que aprender a conocer, tienes que aprender a saber hacer, tienes que aprender a convivir y tienes que aprender a ser. O sea, Ujú. este ser de ti mismo, ¿no? De entrar en una introspección y de ver para adentro, ¿no? ¿Cómo estás? Pues tiene que ver con esto holístico que definitivamente es lo que, la esencia, ¿no? De qué hay dentro de ti. Entonces, por eso yo creo que todo esto va muy conectado con toda la parte de la cosmovisión de nuestro planeta, de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? De cuidar el agua, de cuidar la ecología, de cuidar la tierra, de estos cambios climáticos, ¿no? O sea, como que todo va muy conectado y que finalmente tiene que ver con lo holístico y que Ujú. tenemos nosotros que verlo así, completos en nosotros mismos. Exacto. Y también esto es hacia adentro y hacia afuera, porque es el contacto con la tierra, es el contacto con el cuerpo, el contacto con el Exacto. agua, es el contacto con la sangre, el contacto con el aire, con la purificación del aire, es el contacto con el corazón, la palabra, la respiración, el contacto con el fuego. O sea, tenemos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, esta tarea tan fuerte como seres humanos que
sí la podemos entender mucho a través del ritual, por ahí a través de la conciencia se puede transformar en algunos momentos y se ha transformado en algunos momentos en moda, Ujú. pero tiene que trascender justamente todo esto para que podamos sobrevivir a todo lo que viene después de esta situación, ¿no? No sobrevivir desde el punto de decir, ay, bueno, vamos a ser survivors. No, sobrevivir desde eh, poder trascender como humanidad y ser cada vez mejores, no a ver cómo llegamos al 2250, ¿no? Sino Ujú. que ya planteamos desde ahora ser mejores para que no tengamos ya estas situaciones que lamentar,